En el parque frente a mi casa, hay un instructor de yoga que da clases al aire libre a varias chicas de mi edad. Me interesó, pero como estoy en contra del capitalismo opresor, me quedé viendo la clase a lo lejos mientras hacía los mismos movimientos que ellos. Vivo justo frente al Parque Central, un lugar que en teoría debería ser el pulmón de la democracia ciudadana, pero que lamentablemente ha sido secuestrado por la estética vacía del bienestar burgués más rancio. Desde mi balcón, observo cómo cada mañana el espacio público se convierte en una pasarela de privilegios innecesarios, donde la gente gasta fortunas en ropa de marca para sudar con elegancia. Lo que más me irrita es el pequeño circo de yoga que monta un tipo llamado Sebastián, quien se ha autoproclamado el gurú del vecindario con una prepotencia que me revuelve el estómago. Para mí, este hombre no es más que un engranaje en la maquinaria del wellness comercial, vendiendo una espiritualidad de plástico empaquetada para gente que no tiene problemas reales. Yo me niego rotundamente a alimentar ese modelo de negocio opresor que mercantiliza hasta el aire que respiramos bajo el sol de la mañana. Sin embargo, no voy a permitir que el conocimiento, que debería ser universal, se quede atrapado tras un muro de cuotas de inscripción y elitismo social. He decidido, por puro compromiso moral con la democratización del saber, realizar mi propia labor de resistencia desde las sombras. Todas las mañanas bajo al parque con mi esterilla, pero me instalo estratégicamente detrás de un seto alto, a unos 10 metros de su círculo de elegidos. Es un acto de justicia poética. Obtengo el beneficio de la técnica sin validar su sistema de cobro abusivo ni inflar su ego de instructor estrella. Desde mi trinchera de hojas verdes, sigo cada movimiento, cada respiración y cada estiramiento, demostrando que la voluntad individual es superior a cualquier contrato comercial. No es que esté espiando o robando una clase, como diría alguien de mente estrecha, sino que estoy ejerciendo mi derecho a la información en un espacio que nos pertenece a todos. Para mí, ese arbusto no es una molestia, sino un observatorio de la decadencia ajena y un refugio para mi propia integridad ética. El martes pasado, las cosas tomaron un giro que solo puedo describir como una agresión directa a mi espacio de protesta personal. Estaba yo en plena postura de guerrero, concentrada en mantener el equilibrio sobre el césped, cuando noté que el suelo estaba infestado de hormigas. Me pareció una metáfora perfecta del sistema, pequeñas criaturas trabajando sin descanso mientras los de arriba, como Sebastián y sus alumnas, las pisan sin el menor remordimiento. Intenté ignorar el picor en mis pies, convencida de que mi sacrificio valía la pena para mantener mi postura ideológica frente al mercado. Sin embargo, la realidad se volvió mucho más invasiva de lo que mi paciencia podía soportar en ese momento de supuesta paz. De repente, a través de las ramas, vi que la figura de Sebastián se separaba del grupo principal y empezaba a caminar directamente hacia mi escondite. Sentí una violación absoluta de mi perímetro de seguridad y una falta de respeto total a mi anonimato militante. Seguramente venía con esa sonrisa ensayada de vendedor de seguros para intentar reclutarme en su culto de mallas de licra y suscripciones mensuales. La audacia de este hombre al querer colonizar mi pequeño reducto de libertad me produjo una náusea instantánea y una urgencia de huida. No iba a permitir que me dirigiera la palabra, ni que intentara venderme su caridad capitalista como si yo fuera una de sus ovejas sin criterio. Antes de que pudiera acercarse lo suficiente como para soltar alguna de sus frases motivacionales baratas, recogí mi esterilla raída con una velocidad casi eléctrica. Salí disparada a través de las ramas, ignorando los rasguños y el polen que se me pegaba al rostro en un acto de pura supervivencia moral. Al cruzar el sendero, me detuve solo un segundo para girarme y lanzarle un grito que salió desde lo más profundo de mis pulmones. «Cerdo capitalista», exclamé con toda la rabia acumulada, asegurándome de que todas sus alumnas lo escucharan y cuestionaran, aunque fuera por un momento, a quién le estaban entregando su dinero. Entré a mi casa temblando, con el corazón acelerado por la indignación y la adrenalina de haber confrontado al monstruo cara a cara. Es increíble la audacia que tiene esta gente al creer que son dueños no solo del espacio físico, sino también de nuestra atención y nuestra voluntad. Me encerré en mi sala, sintiendo que había escapado de una trampa cuidadosamente diseñada para atrapar a los espíritus libres en redes de consumo. Para mí, la reacción de Sebastián no fue un gesto de amabilidad, sino una maniobra de marketing agresiva para eliminar cualquier forma de disidencia en su parque. La gente no entiende que el hecho de que alguien se acerque a ti en público a menudo es una forma de microagresión comercial disfrazada de cortesía. Me sentí ultrajada por su intento de cobrarme, de alguna manera simbólica, por el simple hecho de existir y respirar aire puro en las cercanías de su feudo. Pasé el resto de la mañana analizando la situación y dándome cuenta de que mi acto de huida fue, en realidad, una declaración de principios absoluta. Si me hubiera quedado a escucharle, habría aceptado su jerarquía, pero al irme gritando la verdad, mantuve mi superioridad moral intacta. Es agotador ser la única persona en todo el vecindario que se da cuenta de cómo nos manipulan a través de la supuesta buena vibra. Las hormigas en el césped eran un aviso, una señal de que el terreno ya estaba corrompido por la presencia de ese hombre y su modelo de negocio. Ahora,
mi hogar se siente como el último bastión de la razón en un mar de conformismo y yoga de marca. No puedo evitar pensar en la cara de desconcierto que habrán puesto esas mujeres al ver a alguien con el valor de llamar a las cosas por su nombre. Seguramente me juzgarán desde su comodidad, pero la verdad siempre es incómoda para quienes viven en una burbuja de privilegios. Sebastián representa todo lo que está mal en esta sociedad que prefiere pagar por una instrucción empaquetada que buscar la autonomía personal. Mi robo de la clase no fue más que una expropiación necesaria de recursos culturales que él pretendía monopolizar. El hecho de que él se haya atrevido a caminar hacia mi seto demuestra que se siente dueño de todo lo que su vista alcanza. Me indigna profundamente que el mundo esté diseñado para proteger al que cobra y castigar al que cuestiona la legitimidad de ese cobro. He tenido que tomarme un té de tilo para calmar los nervios, pero la rabia sigue ahí, latente, recordándome que la lucha es constante. Mañana el parque seguirá ahí, y él también, pero yo ya no soy la misma. Ahora soy una amenaza para su paz artificial. No sé cómo la gente puede dormir tranquila sabiendo que hay personas como él lucrando con la necesidad humana de equilibrio. Mi casa es ahora mi centro de operaciones, el lugar donde procesaré este agravio y planearé mi siguiente movimiento de concienciación social. Incluso los rasguños en mis brazos por las ramas del seto me parecen ahora medallas de honor en esta guerra invisible contra el consumo. Cada vez que miro hacia afuera y veo ese círculo de mats, siento una mezcla de lástima y desprecio por quienes no ven la trampa. Sebastián ha intentado marcar su territorio como si fuera un animal, pero se ha topado con una mente que no se deja domesticar. Mi grito no fue un exabrupto, fue un despertador para una comunidad que duerme el sueño de los justos en posturas de loto. Estoy convencida de que mi intervención ha sembrado una duda necesaria en el ambiente, por mucho que intenten ignorarla. A veces me pregunto si vale la pena tanto esfuerzo por gente que claramente no quiere ser salvada de su propia ignorancia. Pero luego recuerdo que la integridad no se negocia y que alguien tiene que mantener los estándares éticos, incluso si es desde atrás de un arbusto. La soledad del visionario es un precio pequeño que estoy dispuesta a pagar por no ser una pieza más de su ajedrez comercial. No permitiré que mi derecho al espacio público sea condicionado por la capacidad de pago o la sumisión a un instructor de moda. El parque volverá a ser nuestro, o al menos yo no dejaré de señalar a quienes intentan robárnoslo con música de flauta y sonrisas falsas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio te escondes en un arbusto como una espía para no pagar una clase en un parque? La imagen de una mujer saliendo disparada de los matorrales gritando, cerdo capitalista, es lo más ridículo que he leído en meses. Pobre instructor y pobres alumnas, ¿qué susto les habrás dado? Respuesta de la OP, mi arbusto es mi trinchera ideológica, un espacio que tú claramente no podrías entender desde tu sofá de conformismo. Si te parece ridículo el precio de la libertad y la resistencia al mercado, es porque ya te lavaron el cerebro. Prefiero ser ridícula ante tus ojos que una oveja que paga por respirar bajo el sol. Usuario Anónimo 2 dice, me pregunto cuánto crees que cuesta una clase de yoga en un parque público como para montar semejante drama de espionaje. ¿No te sale más caro el tiempo que pierdes escondida y las curitas para los rasguños que simplemente preguntar el precio? Parece que disfrutas más del conflicto que de la espiritualidad que dices buscar. Respuesta de la OP, no se trata de monedas, se trata del valor simbólico de no ceder ante la mercantilización de cada aspecto de nuestra existencia. El ahorro es moral, no financiero, pero supongo que para mentes transaccionales como la tuya es imposible ver más allá del bolsillo. Mi tiempo es una inversión en integridad, algo que no tiene precio de mercado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas en el barrio se han vuelto absolutamente insoportables para alguien que solo intenta vivir con principios. Al parecer, la maquinaria de difamación ha empezado a trabajar a toda marcha, porque alguien subió una foto mía a los grupos de vecinos de WhatsApp y Facebook. En la imagen aparezco apenas saliendo del seto, con el pelo un poco revuelto, bajo el título de La mujer del seto, como si yo fuera una especie de leyenda urbana o un bicho raro. Ahora, cada vez que salgo a la calle para realizar tareas básicas como sacar la basura, noto las miradas de reojo y los cuchicheos de gente que ni siquiera me conoce. Es increíble y profundamente decepcionante ver cómo la comunidad prefiere linchar digitalmente a quien tiene una brújula moral antes que cuestionar al tipo que lucra con la espiritualidad ajena. Me he dado cuenta de que Sebastián ha cambiado su estrategia de una forma que solo puedo calificar de guerra psicológica de baja intensidad. Ahora coloca su parlante de música relajante mucho más cerca de mi zona habitual del seto, como si quisiera marcar su dominio sonoro sobre mi espacio de resistencia. Los sonidos de flautas y cascadas, que para otros pueden ser relajantes, para mí son una provocación directa diseñada para quebrar mi voluntad y que termine claudicando. Está intentando que la presión del bienestar me obligue a unirme a su grupo o a marcharme, pero no entiende que mi convicción es más fuerte que sus tácticas de marketing auditivo. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras este hombre usa el espacio de todos para su beneficio personal y su satisfacción de ego. He decidido que,
si él quiere usar el parque como su escaparate comercial, yo voy a documentar cada una de sus pequeñas pero significativas infracciones al orden civil. He empezado a tomar fotos desde mi balcón y desde el suelo de cada vez que una de sus alumnas pisa una flor ornamental o deja una botella de agua sobre el césped. Alguien tiene que ser la brújula moral de esta comunidad que parece haber perdido el norte ante una cara bonita y unas frases de autoayuda. Estoy reuniendo un expediente detallado sobre cómo su presencia está degradando físicamente el espacio público que tanto dice amar. Aunque esto me cueste la paz mental, siento que es mi deber ético no permitir que el parque se convierta en un vertedero de consumo irresponsable. La gente del edificio me evita en el ascensor, como si mi búsqueda de justicia fuera una enfermedad contagiosa que pudiera arruinarles el día. Es fascinante observar cómo la sociedad se siente más cómoda con una mentira agradable que con una verdad que requiere un esfuerzo crítico. Sebastián se pasea por el parque con una confianza renovada, saludando a todos como si fuera el dueño del lugar, mientras yo soy la paria por señalar lo obvio. He notado que incluso el portero del edificio le sonríe cuando lo ve pasar, lo cual me confirma que la infiltración de su marca personal ha llegado a niveles alarmantes. Mi labor de vigilancia es ahora más necesaria que nunca, pues el velo del conformismo ha caído sobre los ojos de mis vecinos. Ayer, mientras fotografiaba una mancha de sudor que una alumna dejó en un banco público, sentí que varias personas se detenían a observarme con desaprobación manifiesta. No me importa lo que piensen, porque sé que la posteridad me dará la razón cuando el parque esté completamente gentrificado por estos grupos de yoga. El esfuerzo de estar siempre alerta es agotador, pero alguien debe sacrificar su tranquilidad por el bien común de la autonomía ciudadana. No es obsesión, como algunos sugieren en los comentarios de la foto, es una auditoría social necesaria frente a la impunidad de los gurús modernos. Cada clic de mi cámara es un acto de rebeldía contra la apropiación indebida de nuestra infraestructura compartida. La música de Sebastián se ha convertido en el ruido de fondo de mi indignación cotidiana, una banda sonora de la manipulación que no me deja descansar. A veces sueño con sonidos de cuencos tibetanos que intentan asfixiar mis propios pensamientos, lo cual prueba lo invasiva que es su técnica de control. Estoy convencida de que el uso del sonido en el espacio público debería estar regulado para proteger la soberanía mental de quienes no deseamos participar en su espectáculo. He enviado ya 3 correos electrónicos a la Junta Parroquial quejándome del volumen, pero sospecho que ellos también están bajo el influjo de su carisma superficial. La red de complicidad es mucho más profunda de lo que imaginé en un principio, pero eso solo refuerza mi determinación. He visto a Sebastián conversar con algunos de los vecinos que más me critican, y estoy segura de que está alimentando la narrativa de que soy una persona inestable. Es la táctica clásica del patriarcado empresarial, patologizar a la mujer que cuestiona el orden establecido para invalidar su mensaje. No soy la mujer del seto, soy la ciudadana que no se arrodilla ante el altar de la espiritualidad de mercado, y eso les aterra profundamente. Mi presencia en el parque, aunque sea para documentar su decadencia, es un recordatorio constante de su propia hipocresía colectiva. No van a lograr que me esconda en mi casa, si me quieren ver, me verán con mi cámara y mi libreta de infracciones. A veces, la soledad de esta lucha se siente como un peso físico en el pecho, especialmente cuando veo a los grupos de amigos riendo después de la clase. Es fácil ser feliz cuando no tienes principios que defender y te dejas llevar por la corriente de lo que está de moda. Yo he elegido el camino difícil, el de la vigilancia constante y la denuncia de lo que otros prefieren ignorar por comodidad. Cada botella de plástico que recojo y fotografío es una prueba del egoísmo que fomenta este tipo de actividades supuestamente conscientes. Sebastián no está enseñando yoga, está enseñando a la gente a ignorar su entorno mientras se enfocan en su propio ombligo. La presión social está aumentando, pero mi expediente contra las actividades de Sebastián está creciendo día con día con pruebas irrefutables de su impacto negativo. He notado que algunas alumnas ahora me miran con miedo, lo cual interpreto como una señal de que mi mensaje de advertencia está empezando a calar. El miedo es el primer paso hacia el despertar de la conciencia, y si tienen que temerme para empezar a pensar, que así sea. No busco ser amada, busco ser el espejo que les devuelva la imagen de su propia complicidad con el sistema. Mi compromiso es con la verdad, no con la popularidad barata de los grupos de WhatsApp del vecindario. Esta semana ha sido una prueba de fuego para mis nervios, pero he salido fortalecida en mi convicción de que este instructor es un peligro para la cohesión social. Su capacidad para movilizar a la gente en mi contra solo demuestra lo manipulador que puede llegar a ser alguien con un poco de retórica espiritual. No descansaré hasta que el parque sea devuelto a los ciudadanos que no necesitan un guía pagado para disfrutar de la naturaleza. La próxima vez que alguien me mire mal en el pasillo, le devolveré la mirada con la seguridad de quien sabe que está haciendo lo correcto. La guerra por el Parque Central apenas está comenzando, y yo tengo toda la paciencia del mundo para ganar esta batalla de desgaste moral. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: apuesto lo que sea que el que subió la foto a los grupos de vecinos fue el propio Sebastián para burlarse de ti.
Es obvio que te ha tomado como el chiste del barrio y tú le estás dando todo el material que necesita con tus fotos de botellas. Estás cayendo redondita en su juego y ni te das cuenta. Respuesta de la OP. Eso solo prueba que es un manipulador mediático peligroso que usa el acoso digital para silenciar la disidencia legítima. Que me use como chiste solo demuestra su falta de argumentos frente a mis críticas sobre su modelo de negocio. No estoy cayendo en ningún juego, estoy exponiendo su verdadera naturaleza mezquina ante quien quiera verla. Usuario Anónimo 2 dice, ¿en serio te sientes torturada por música de flautas y sonidos de cascadas? Dices que es guerra psicológica, cuando la mayoría de la gente paga por escuchar eso para dormir. Estás llevando tu paranoia a un nivel donde hasta una melodía relajante te parece un ataque personal del sistema. Respuesta de la OP. El Ambient es una herramienta de control de masas diseñada específicamente para adormecer el pensamiento crítico y generar una falsa sensación de armonía. Que a ti te sirva para dormir solo confirma que eres parte del rebaño que prefiere estar anestesiado. Para una mente despierta, cualquier intento de imponer una banda sonora emocional es una invasión a la soberanía individual. Actualización 2. Ha pasado casi un mes desde la última actualización y el ambiente en el barrio se ha vuelto tan denso que casi se puede cortar con un cuchillo. Mi campaña de concienciación, lejos de ser recibida con la gratitud que merecería una labor de educación social, está siendo saboteada sistemáticamente por la ignorancia de mis propios vecinos. Diseñé e imprimí unos folletos muy detallados explicando cómo el yoga al aire libre, cuando es gestionado por entes privados, es una forma de gentrificación espiritual que desplaza el uso comunitario del suelo. Invertí mis propios ahorros en esas copias porque considero que la educación del proletariado es un gasto necesario, un acto de altruismo que mi conciencia me exigía. Pues bien, ayer presencié una escena que me hizo hervir la sangre de una manera que pocas veces he experimentado. Vi a Sebastián, con esa sonrisa condescendiente que parece grabada a fuego en su rostro, arrancando mis folletos de los postes de luz mientras se reía a carcajadas con una de sus alumnas. La falta de respeto por la libertad de expresión y por el trabajo intelectual ajeno fue tan flagrante que sentí un dolor físico en el pecho. No solo estaba destruyendo mi propiedad, sino que estaba censurando activamente una voz crítica que le resulta incómoda para su pequeño imperio de licra. Intenté increparlo desde mi balcón, gritándole que el silencio es complicidad y que no podía borrar la verdad simplemente rompiendo un papel, pero su reacción fue aún más insultante. En lugar de debatir conmigo como un adulto o defender su modelo de negocio, simplemente levantó una mano para saludarme de forma burlona y siguió con su clase como si yo fuera una molestia menor. Esa condescendencia es, sin duda alguna, el arma favorita del patriarcado empresarial, ignorar a la mujer que cuestiona para hacerla sentir pequeña e irrelevante. Estoy absolutamente convencida de que Sebastián está utilizando técnicas de programación neurolingüística para poner a todo el vecindario en mi contra y anular mi mensaje. No es normal que personas que antes me saludaban con respeto ahora crucen la calle para no pasar junto a mí o que bajen la mirada en el mercado local. Él ha construido una narrativa donde él es el mártir de la paz y yo soy la loca que interrumpe su armonía, una inversión de la realidad que solo un manipulador experto podría lograr. No puedo permitir que este velo de engaño siga cubriendo los ojos de la gente que vive a mi alrededor. He llegado a la conclusión de que ya no es suficiente con actuar desde las sombras o desde la distancia segura de mi balcón. La confrontación directa es el único camino que queda cuando el diálogo ha sido saboteado por la burla y la censura de la otra parte. Mañana voy a bajar al parque durante su clase, pero esta vez no habrá setos de por medio ni escondites estratégicos para observar sin ser vista. Voy a ponerme justo frente a su clientela y voy a obligarlos a escuchar la verdad que su instructor tanto se empeña en ocultarles. He preparado un discurso riguroso sobre la autonomía del proletariado, la apropiación indebida de los espacios comunes y la hipocresía de la espiritualidad de consumo. La gente debe entender que cada vez que le pagan a este tipo, están entregando una parte de su soberanía ciudadana a un ente que no rinde cuentas a nadie. Si él se siente con el derecho de arrancar mis palabras de los postes, yo me siento con el deber de sembrarlas directamente en los oídos de sus seguidoras. Mi inversión en papel y tinta no ha sido en vano, pues ha servido para identificar claramente quién es el enemigo de la libre circulación de ideas en este barrio. La risa de Sebastián será su perdición, porque no hay nada que asuste más a un impostor que alguien que no tiene miedo de ser la voz que rompe el trance colectivo. No estoy buscando pelear por pelear, estoy defendiendo el último reducto de honestidad intelectual que queda en esta zona. Mis vecinos se quejan de que soy intensa, pero lo que en realidad les molesta es que mi presencia les recuerda que su comodidad se basa en la explotación de un espacio que no les pertenece en exclusiva. La pasividad con la que aceptan que un extraño se lucre en su propio parque es un síntoma de una enfermedad social mucho más profunda. Yo soy la cura, aunque el sabor sea amargo y la mayoría prefiera seguir enferma de indiferencia burguesa. He revisado mi discurso 3 veces para asegurarme de que no haya ni una sola grieta lógica que Sebastián pueda usar para descalificarme.
Mañana será el día en que el velo se caiga de una vez por todas y la realidad golpee sus rostros iluminados por el sol matutino. Es curioso cómo el sistema siempre intenta pintar de locura lo que es ampliamente coherencia llevada hasta sus últimas consecuencias. No me importa sacrificar mi reputación social, porque la reputación en una sociedad enferma es en realidad una marca de sumisión. Prefiero ser la paria del parque que la alumna que paga por aprender a respirar mientras el mundo se cae a pedazos a su alrededor. Sebastián cree que ha ganado porque tiene a la masa de su lado, pero la historia está llena de visionarios que fueron odiados en su tiempo. Mi lucha es por el futuro del parque, por el derecho de mis nietos a no tener que pedir permiso a un instructor para sentarse en el césped. He pasado la noche en vela, repasando cada argumento y cada posible réplica, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Siento una extraña mezcla de nervios y determinación absoluta, como si todo lo que he vivido este mes me hubiera estado preparando para este momento de verdad. No voy a permitir que su carisma barato me intimide, porque la verdad no necesita de abdominales marcados ni de música de relajación para sostenerse. El Parque Central será testigo de un acto de soberanía ciudadana que quedará grabado en la memoria de todos esos yogis de fin de semana. No es un ataque personal, es un acto de legítima defensa contra la ocupación comercial de nuestra vida cotidiana. Incluso si llaman a la policía, me mantendré firme en mi discurso, porque no hay ley humana que sea superior a la ley moral de la verdad compartida. La apropiación de la espiritualidad es el último paso del capitalismo para controlar nuestras mentes, y yo soy la última línea de defensa en este código postal. Cada folleto arrancado es una razón más para alzar la voz con más fuerza y claridad que nunca. Mañana el sol saldrá sobre el parque, pero la sombra de la duda que voy a proyectar sobre Sebastián no se irá tan fácilmente con el atardecer. Estoy lista para enfrentar las consecuencias de mi honestidad, porque el silencio es una cárcel en la que ya no estoy dispuesta a vivir. La preparación de esta intervención ha sido un proceso de purificación personal donde he dejado atrás cualquier rastro de miedo al juicio ajeno. Quienes me miren con desprecio mañana solo estarán confirmando su propio estado de alienación ante la presencia de una mujer libre. Sebastián ha cometido el error de subestimar a alguien que no busca su aprobación ni su carisma, sino la justicia básica. El parque no es su salón de clases, es nuestra ágora, y voy a reclamar mi lugar en ella con la fuerza de los argumentos que él tanto teme. La batalla ideológica está servida, y yo soy la única que ha traído la verdad a la mesa de este picnic espiritual de mentiras. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, por favor, deja de molestar a ese pobre tipo que solo está intentando trabajar y ganarse la vida honradamente. No estás salvando al mundo, solo estás haciendo que ir al parque sea una experiencia incómoda para todos con tus gritos y tus folletos. Tu conciencia parece más bien una obsesión bastante tóxica por controlar lo que otros hacen con su tiempo libre. Respuesta de la OP. El silencio ante la injusticia es complicidad pura y dura, y yo no voy a ser cómplice de la privatización de nuestra dignidad. Si mi búsqueda de la verdad te resulta incómoda, es porque tu propia conciencia está despertando y no te gusta lo que ves en el espejo. Estoy sacrificando mi reputación por el bien común, algo que claramente tú no estás dispuesto a hacer desde tu zona de confort. Usuario anónimo 2 dice, no puedo creer que alguien gaste tiempo y dinero real en imprimir folletos contra el yoga en un parque, esto tiene que ser una broma pesada. ¿De verdad no tienes nada mejor que hacer con tu vida que perseguir a gente que hace estiramiento sobre una alfombrita? Es el nivel más alto de problemas de gente rica que he visto jamás. Respuesta de la OP. Mi inversión en papel es un gasto de educación social absolutamente necesario en un vecindario que ha perdido la capacidad de indignarse. Lo que tú llamas alfombritas son en realidad banderas de ocupación comercial en un territorio que debería ser libre de transacciones. Si para ti la defensa del espacio público es un chiste, el problema de perspectiva lo tienes tú, no yo. Actualización 3. Ha pasado apenas 3 días desde la última actualización y todo ha colapsado de la manera más absurda, retorcida e injusta que alguien podría imaginar. Bajé al parque con toda mi determinación, me planté en medio de su círculo de mats y empecé a leer mi manifiesto sobre la autonomía del proletariado con toda la firmeza que mi voz me permitía. Sin embargo, antes de que pudiera llegar al punto clave sobre la apropiación cultural de los espacios comunes, una de las alumnas me interrumpió de forma grosera. No fue para pedirme perdón ni para debatir mis puntos lógicos, sino para soltar una bomba informativa que pretendía invalidar toda mi lucha. Me dijo, con una suficiencia que me dio asco, que Sebastián no cobra ni un solo centavo por sus clases y que yo estaba haciendo el ridículo. Aparentemente, estas sesiones son gratuitas y están financiadas por el centro comunitario local para ayudar a personas que sufren de ansiedad, estrés y otros trastornos modernos. Sebastián me miró entonces con una expresión de lástima profunda que me dolió mucho más que cualquier insulto directo que hubiera podido lanzarme. Jimena, te he invitado a pasar 1000 veces precisamente porque pareces necesitarlo más que nadie aquí, me dijo con ese tono de voz suave que ahora reconozco como su arma más letal. Me quedé helada en medio del parque,
rodeada de gente que me miraba como si yo fuera la villana de una película de la cual ellos eran los héroes caritativos. Fue un momento de humillación pública orquestado perfectamente para hacerme quedar como una paranoica frente a todo el vecindario. Pero después de unos minutos de confusión en mi casa, lo entendí todo con una claridad meridiana. Esto que está haciendo Sebastián es, en realidad, mucho peor que cobrar una cuota mensual. Dar algo, gratis, es una táctica psicológica agresiva diseñada para desestabilizar la economía local, sobre todo, para anular mi derecho legítimo a la protesta ciudadana. Si no hay una transacción monetaria directa, él cree que eso me deja indefensa y sin derechos como consumidora de ese espacio que él ocupa. Es un monopolio de la virtud absolutamente asfixiante, donde él se posiciona como el santo protector del barrio para que nadie se atreva a cuestionar sus verdaderas intenciones. Al eliminar el dinero de la ecuación, está comprando la lealtad y el silencio de todos a través de una deuda moral que nadie le pidió. Le grité allí mismo que lo iba a demandar por apropiación cultural del proletariado y por usar la caridad como una fachada cínica para alimentar su propio narcisismo mesiánico. Llamé de inmediato a mi primo, que está terminando la carrera de Derecho, convencida de que su formación me daría las herramientas legales para detener esta farsa. Sin embargo, su respuesta fue otra bofetada de realidad. Me dijo que no hay caso legal posible porque no hay estafa ni lucro cesante. Es obvio que él también ha sido alcanzado por esta conspiración de silencio que protege a los buenos de la sociedad, dejando a los buscadores de la verdad en la más absoluta desprotección. El sistema está tan bien diseñado que premia al manipulador que regala espejitos de colores y castiga a quien señala la trampa detrás del regalo. Esta supuesta bondad de Sebastián es la máscara definitiva de la psicopatía capitalista. Te quita el derecho a quejarte porque te está haciendo un favor. Me siento más vulnerable ahora que cuando pensaba que solo era un negocio, porque contra el dinero se puede luchar, pero contra la falsa santidad es casi imposible ganar en el tribunal de la opinión pública. He pasado las últimas horas investigando cómo estas organizaciones comunitarias son a menudo fachadas para el control social y la pacificación de las voces críticas. No es yoga lo que están haciendo en ese parque, es una ceremonia de sumisión colectiva disfrazada de salud mental para que nadie proteste por la falta de recursos reales. Sebastián es el agente perfecto de este sistema porque lo hace con una sonrisa y sin factura, lo que lo vuelve intocable para la lógica común. Incluso el centro comunitario debe estar implicado en esta red de favores que busca mantener al vecindario dormido y agradecido con sus protectores. Me indigna que se use la ansiedad y el estrés de las personas como una moneda de cambio para validar la ocupación de un parque público. Mi lucha ha subido de nivel, pues ahora no solo enfrento a un instructor, sino a toda una estructura de caridad tóxica que anula la autonomía individual. La mirada de lástima de Sebastián fue el acto de prepotencia más grande que he recibido en mi vida. Una forma de decirme que soy un caso de estudio, en lugar de una ciudadana con argumentos. No necesito su caridad ni su yoga gratuito, necesito que el parque sea un lugar de libertad real, no una clínica al aire libre para su ego. He decidido que esta gratuidad es la prueba reina de su malicia, pues nada en este mundo es realmente gratis si no hay un interés oculto detrás. Están pagando con su energía vital, con su tiempo y con su capacidad de discernimiento, convirtiéndose en el ejército de defensa de un hombre que solo busca adoración. Me duele ver cómo mis vecinos se han convertido en sus escudos humanos, listos para saltar sobre cualquiera que se atreva a señalar la inconsistencia de su santo. La conspiración es tan perfecta que me hace sentir que vivo en una realidad paralela donde lo malo es bueno y lo racional es locura. Pero no me van a quebrar. Si tengo que ser la única persona cuerda en este manicomio de paz impostada, lo seré con orgullo. Siento que mi casa es el único lugar donde todavía se puede respirar sin tener que agradecerle a nadie por el oxígeno. Desde mi ventana, el parque ahora parece un campo de reeducación donde la gente va voluntariamente a que les laven el cerebro con cuencos tibetanos. La risa de las alumnas después de la clase me suena a una burla directa a mi integridad, como si celebraran haber ganado la batalla de la imagen. No entienden que el precio que están pagando por esas clases es mucho más alto de lo que cualquier cuota podría representar en dinero. Sebastián ha logrado el sueño de cualquier dictador, que sus súbditos amen sus cadenas porque huelen a incienso y son suaves al tacto. Voy a seguir documentando todo, pero ahora con un enfoque en la manipulación emocional y el uso indebido de fondos comunitarios para el lucimiento personal. Mi primo podrá decir que no hay caso, pero yo sé que la verdad jurídica no siempre coincide con la verdad moral que yo defiendo. No me importa si me quedo sola en esto, porque la historia me recordará como la mujer que no se dejó engañar por la falsa generosidad de un gurú de barrio. El Parque Central se ha convertido en el epicentro de una lucha por la soberanía mental, y yo soy la general de un ejército de uno. El velo se ha caído, pero lo que hay detrás es mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginé. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, eres literalmente como un villano de caricatura que se enoja porque le regalan dulces a los niños del barrio.
El tipo da clases gratis para gente estresada y tú lo llamas monopolio de la virtud y psicopatía capitalista. Hazte un favor y acepta la invitación de Sebastián, porque tu nivel de resentimiento está alcanzando niveles estratosféricos. Respuesta de la OP: nada es gratis en este mundo y si crees lo contrario es porque eres la víctima perfecta para cualquier estafador emocional. Ellos están pagando con su sumisión y su energía vital, algo mucho más valioso que un par de billetes que tú tanto defiendes. Tu incapacidad para ver la trampa en la caridad es exactamente lo que permite que personajes como él prosperen. Usuario Anónimo 2 dice: me pasó algo parecido con una vecina que siempre regalaba pasteles, resultó que solo quería meterse en la vida de todos y controlarnos. Entiendo perfectamente a OP, la gente, demasiado buena, siempre esconde una agenda oscura o un complejo de mesías insoportable. No te fíes de esa amabilidad forzada, es la máscara favorita de los que quieren manipular sin que nadie se queje. Respuesta de la OP: me siento profundamente validada por tu comentario, finalmente alguien con la agudeza mental para ver más allá de la superficie. La bondad excesiva y pública es la máscara definitiva de la psicopatía capitalista, usada para silenciar cualquier crítica legítima bajo el peso de la gratitud. Me alegra saber que no soy la única que ha despertado ante estas tácticas de control emocional disfrazadas de altruismo. Actualización 4. Han pasado ya 2 meses desde que el parque dejó de ser ese refugio de resistencia para convertirse en el escenario de mi destierro personal. La demanda que intenté presentar en la oficina comunitaria no solo fue rechazada con burlas, sino que sirvió de catalizador para que Sebastián tomara medidas legales definitivas en mi contra. Tras el incidente de mi manifiesto, alegó que mi presencia era una amenaza para la salud emocional de su grupo y logró que me impusieran una orden de alejamiento. Ahora, la ley me prohíbe acercarme a menos de 50 metros de sus clases, lo que significa que ni siquiera puedo transitar por el seto que durante tanto tiempo fue mi trinchera de integridad. El sistema, en su infinita crueldad, ha formalizado mi expulsión del espacio público para proteger la comodidad de quienes prefieren vivir en un trance colectivo. Lo más doloroso no es la restricción legal, sino la traición absoluta de mis propios vecinos, quienes hicieron una colecta para comprarle a Sebastián un equipo de sonido profesional como desagravio por mi intervención. Ahora, cada mañana, el sonido de los cuencos tibetanos y sus mantras de pacificación suben con una potencia renovada, golpeando directamente mis ventanas como una burla sonora a mi derrota. He tenido que instalar cortinas blackout y comprar tapones para los oídos de uso industrial para intentar mantener un mínimo de cordura en mi propia casa. Vivo en un búnker de rectitud moral, aislada del mundo exterior por una barrera de ruido y desprecio social que yo no busqué, pero que acepto como el precio de mi lucidez. He perdido el acceso al único espacio verde de la zona y la gente me evita en el pasillo como si yo fuera la agresora, cuando fui la única que se atrevió a cuestionar la pureza de sus intenciones. A veces, desde una pequeña rendija que dejo en la cortina, los observo a todos sonriendo en su trance colectivo bajo el sol, y me doy cuenta de que este es, efectivamente, el fin de la civilización tal como la conocíamos. Han aceptado las cadenas de la sumisión solo porque son de seda, huelen a lavanda y no les cuestan ni un solo centavo de su bolsillo. No se dan cuenta de que han entregado su derecho a la crítica y su autonomía ciudadana a cambio de una hora de estiramientos gratuitos guiados por un hombre con complejo de deidad. Mi búnker es oscuro y silencioso, pero al menos aquí dentro no tengo que fingir una gratitud que no siento hacia un sistema que nos quiere anestesiados y agradecidos. El silencio de mi casa se siente como una condena que yo no pedí, pero prefiero esta soledad digna a la compañía hipócrita de quienes han vendido su alma por una clase de yoga. Estoy convencida de que esta orden de alejamiento es solo el primer paso de una conspiración mayor para desplazarme por completo del barrio, pues mi presencia les resulta un recordatorio incómodo de su propia cobardía. Sebastián ha ganado la batalla de la imagen, pero yo he ganado la batalla de la verdad, aunque tenga que vivirla entre 4 paredes y con tapones en los oídos. No me arrepiento de haber gritado ni de haber impreso esos folletos, porque alguien tenía que dejar constancia de que no todos fuimos engañados por su carisma superficial. Al final, el sistema me ha desterrado por el simple pecado de tener ojos para ver la trampa y la voz para denunciarla ante los sordos. Sigo siendo la brújula moral de este lugar, aunque ahora mi norte solo señale hacia el interior de mi propio apartamento, lejos de la contaminación espiritual de ese parque secuestrado.